Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Un saludo a toda la nación, un saludo también a todo el pueblo de Dios en este momento histórico que estamos viviendo. En esta oportunidad queremos compartir con toda la nación parte de este folleto. Este folleto tuvimos la oportunidad de escribirlo, un manual, en el año 2008. Estamos hablando ya de aproximadamente 12 años. En la dedicatoria se dijo lo siguiente: este manual es dedicado a los valientes de Dios que se atreven a sacar la cara sin temor a ser etiquetados por mentes sectarias con la intención de neutralizar sus argumentos. Quiero repetir nuevamente. Este manual es dedicado a los valientes de Dios que se atreven a sacar la cara sin temor a ser etiquetados por mentes sectarias con la intención de neutralizar sus argumentos. También se dedicó a los que sufren callados por amor a la verdad y no responden a las calumnias para no distraerse de su fin principal. Y en tercer lugar, a los que aman a Dios con pasión y aspiran a ver comunidades, ciudades y naciones con más influencia cristiana. El objetivo o propósito de este conversatorio, si usted quiere, es dar seguridad a los miembros de las iglesias cristianas con relación a la solemne tarea de ir a votar. Eso es para disipar toda duda, para que todo creyente tenga conciencia que más que un deber es un privilegio. Ciertamente no es una obligación, pero en esta gracia democrática, entonces es un regalo de Dios, es una bendición, es un privilegio. Es importante observar también, antes de entrar en detalles, que no podemos olvidarnos de nuestros antepasados de la fe, o en la fe. Primero, mirar el consejo de Dios, la Biblia. Leer los evangelios, la manera como el Señor se manejó en medio de un sistema hostil. Estaba gobernando el Imperio Romano, pero de igual forma cómo se manejaron los apóstoles. Y de manera muy específica y particular, el apóstol Pablo, cómo se manejó. El capítulo 13 de Romanos es clave. Es un llamado universal. Pablo hace un stop en Romanos 13. Y no se dirigió solamente a los creyentes en la iglesia que estaba ubicada en Roma, sino que habló al mundo entero. Dice, sométase, no los creyentes solamente, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero no solamente Jesús, no solamente el apóstol Pablo, sino cómo se manejaron los creyentes fieles y los creyentes que fueron dotados de una capacidad espiritual primero y una capacidad intelectual. Y en tercer lugar, lo que bien se puede conocer como esa facultad para discriminar, esa facultad para probar lo mejor, que Ben Carson llamó perspicacia, la gracia de la perspicacia. Estos hombres de Dios tuvieron perspicacia. Y aquí tenemos que destacar a Agustín de Hipona. Pero tenemos que destacar de una manera muy particular al teólogo de la Reforma, a Juan Calvino, más que a Lutero inclusive, a Juan Calvino. Leer la institución de la religión cristiana es volver sobre los pasos con relación a la relación del creyente con su sociedad y con la vida del Estado o con la vida política. Ahí se encuentra correctamente el sabio balance. Pero dice la Biblia que la sabiduría tiene que justificarse por sus resultados. Es decir, que una teoría sin resultados no funciona. Por eso Pablo enfatizó la sana doctrina. Y la sana doctrina no llama la atención solamente en el aspecto teórico conceptual.
incluido, sino en el aspecto práctico. Por eso los expertos del griego hablan de que sana doctrina es como sana leche, es como sana alimentación. Es decir, que una sana leche va a traer un niño sano y una sana alimentación va a traer como consecuencia un individuo sano. Entonces, una sana doctrina va a tener como consecuencia no solamente una belleza teórica, aunque se puede incluir, sino que básicamente tiene que ver con una mente equilibrada, con una mente bendecida, con una mente prosperada, con una inteligencia emocional, con una inteligencia productiva. Los puritanos entonces demostraron esto. Emigraron, ¿sí? Peregrinos, puritanos, emigraron de Inglaterra, precisamente porque se perdió la paz y la tranquilidad en Inglaterra por un régimen totalitario, un absurdo. Y salieron en busca de libertad y Dios lo aprobó. La embarcación iba a zozobrar, iba a perecer, pero Dios dijo que no, y llegó, y llevaron semillas, y cultivaron, y aprendieron de los indios, y levantaron una gran nación, que hubo dificultades, muchas, que hubo aberraciones, muchísimas. Sin embargo, el principio puritano estuvo allí, el principio de las enseñanzas bíblicas y de las enseñanzas del teólogo de la Reforma. Ginebrino, dicen algunos, francés, Juan Calvino. Qué triste es cuando rompemos con nuestra historia y menospreciamos nuestros valores añadidos a la gracia, a la iglesia, a la comunidad. Entonces, menospreciar a Calvino sería levantar a Rousseau, o a Lenin, o a Marx. ¿Cuáles son nuestros íconos? ¿Cuáles son nuestros mentores? La Biblia, sí. Los hombres de Dios, Pablo, etcétera. Pero también los hombres de la historia. Y los hombres que han demostrado calidad espiritual y moral. Si usted no conoció, porque no estuvo allí a Calvino, y si no lo conoce porque no ha leído las biografías, entonces debe guardar silencio. Calvino fue austero. Calvino madrugaba. Calvino a veces cuando tosía sangre. Aún con una salud precaria, se dedicó a escribir. Lo sacaron de aquella nación que hoy en día es una nación de excelencia. Lo sacaron y luego tuvieron que decirle, regresa por la delincuencia. Y él arregló aquello allí. Lo arregló. Nunca dejó de ser un hombre de Dios. No se vendió. Se mantuvo íntegro, se mantuvo fiel. Entonces, en ese sentido, no podemos romper con nuestra historia. Si algo encontramos en la Biblia, en otro sentido, y si esto nos enseñan los escritos de Calvino también, es a respetar el Estado como colocado por Dios y como de origen divino. Por eso Pablo, cuando se dirigía a las autoridades superiores, le decía, oh excelentísimo Festo, por ejemplo. O cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, o cuando escribe el libro de Lucas, ¿usted ha visto cómo comienza? Mire, yo se lo voy a mostrar. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y asimismo, precisamente, el Evangelio de Lucas. Hay ese cuidado, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas. ¿A quién dirige entonces? Dice el versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Ve? La Biblia se interpreta como un cuerpo y se aplica como un cuerpo. Usted tiene que usar el lenguaje de la Biblia, no el lenguaje del mundo. ¿Y cuál era el lenguaje que usaba Calvino? Lea la dedicatoria de su libro. Así mismo se diría, excelentísimo. Y hoy en día cuando usted se dirige a un diputado, a un senador, le dice honorable, dicen, ¿se vendió? No he vendido. Es el respeto a la figura, a lo que él representa. Claro está, sabemos
que hay individuos que han dejado de ser honorables, pero no es por ello, es por el cargo que ostentan. Por eso en algunos lugares y en algunos países, como por ejemplo en Japón, si un diputado, senador, tira una basura a la calle y se dan cuenta, inmediatamente lo quitan. En Grecia, se habla de la cuna de la democracia. En Grecia hubo precisamente una reunión de senadores y tuvieron que hacer esta reunión fuera del Senado, en un parque, porque estaban arreglando precisamente ese gran salón, ese solemne salón, debajo de un árbol. Se dice que un gorrión salió despavorido donde estaba y fue a parar debajo del asiento de uno de los senadores. Este senador se molestó tanto que tomó al gorrión y lo maltrató. Los senadores, cuando vieron esto, dijeron: pero usted no es digno de ese puesto, porque si ese gorrión que estaba huyendo, no se sabe ni de qué ni de quién, buscó protección a usted y usted no se la dio, ¿cuánto más un ciudadano? Lo quitaron porque no podía ocupar ese puesto. Tenemos los mecanismos para hacerlo hoy en día, claro, pero mientras tanto, mientras no se ha quitado, le damos el margen del beneficio y llamamos a estos hombres respetuosamente honorables. Sí, hemos podido haber fallado y haber usado expresiones inadecuadas contra una autoridad. Si lo hemos hecho, perdón. Sí, eso es lo que tenemos que decir, perdón. Debemos de ser ejemplos de respeto. Y los gobernantes también deben de temer y de respetar a su pueblo y manejarse con pudor, con pudor. Pero el pueblo no debe dejarse llevar, sino decir: es nuestro representante, lo escogimos, aunque usted no haya votado. Ya inmediatamente se le señaló como el ganador, como el electo. Ya usted tiene que respetarlo y tiene que apreciarlo y tiene que orar de todo corazón. Las normas de una sociedad, en otro sentido, son influenciadas o por nociones paganas, es decir, nociones secularistas, humanistas, o por la verdad verdadera del Evangelio del Señor Jesucristo. En otras palabras, esto no es neutral. Es como el tema de la educación. ¿Qué dicen? Los cristianos no tienen por qué meterse en la educación, porque se trata de matemáticas, de ciencia. Amigo mío, es que no hay educación neutral. O hay una educación que parte de Dios o una educación darwinista. Así también lo que tiene que ver con las cosas del Estado. No son neutrales. Por eso es que aspiramos y oramos para que Dios use poderosamente estas verdades que estamos compartiendo para que los ciudadanos del reino de Dios entendamos que somos sal de la tierra y que estamos llamados a ser de influencia. La sal no cambia la carne. La sal lo que procura es detener la corrupción de la carne, pero no cambiar su naturaleza. Es decir, que nuestro propósito es ser de influencia para detener la maldad humana. Hay dos libros que deseo recomendar. El libro ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido?, del doctor Kennedy, e Impacto Demoledor, de J. Smither. En ambos libros ellos muestran la trayectoria cristiana y cómo el cristianismo ha sido de influencia poderosamente. Alguien dirá: ¿y por qué hoy los cristianos se están metiendo tanto en asuntos políticos, como que se queden en sus iglesias? Bueno, siempre el pueblo de Dios ha debido de ser un medio de influencia, pero hoy más que nunca. Porque no solamente en la República Dominicana, es una agenda mundial. Se ha llegado a lo absurdo. Porque una cosa es un comportamiento antinatura individual o un crimen sin la cobertura de una ley, y otra cosa es un sistema. Y otra cosa es un gremio sustentado, apoyado y promovido por la ley. Entonces hay leyes que son injustas, pero para algunos o para muchos no son injustas, porque van de acuerdo a su cosmovisión, a sus postulados. Entonces ahí entra el pueblo de Dios.
¿En qué sentido? No, lo que demarca la verdadera integridad y la verdadera moralidad es la verdad verdadera. No tengo temor en lo personal, por ejemplo, a que aparezca la bandera nacional detrás de mí. Ningún temor. ¿Por qué no tengo temor? Bueno, porque por la gracia de Dios, nuestra nación de origen tuvo una influencia cristiana. Algunos dicen, bueno, Duarte tuvo una influencia masónica. Bueno, independientemente de eso, el libro que tenemos es la Biblia. Y Dios primero, patria segundo, y consecuencia, libertad. Y en el medio, una cruz. Y en el escudo, el Evangelio de Juan. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, que si detrás de mí tuviera una bandera anti-Dios, anticristiana, no podría ponerla. Pero puedo ponerla. Y puedo ponerla en este salón donde se predica el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque hubo influencia cristiana. Entonces lo que nos era natural, siempre nos fue natural. Hoy no parece natural. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? Siglos pasaron y teníamos la misma bandera. Pero hoy, al final de los tiempos, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Es como el Código Penal. El Código Penal ha tenido desde siempre la penalización del aborto. ¿Por qué hoy en día? ¿Por qué? ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? Un deterioro espiritual de la sociedad, un deterioro moral. Y entonces, ¿qué han de hacer los cristianos? Enajenarse, coger miedo. No, predicar el Evangelio. Esa es su tarea esencial, fundamental, básica. Pero de igual forma, influenciar porque son sal de la tierra y luz del mundo. Entonces, por eso es que ellos salen, porque no pueden enclaustrarse, no pueden meterse en cuevas. Tienen que defender la verdad de Dios, tienen que proclamar la verdad de Dios, porque si no, se hacen responsables o cómplices. Bueno, hay que destacar entonces que los cristianos, a la luz del Sermón del Monte, son los ilustrados de Dios. Estoy compartiendo el manual que escribimos hace ya más de 12 años. Estamos tomando pinceladas de ese manual, los ilustrados de Dios. ¿Usted ha oído hablar de Jonás? Jonás fue a Nínive, una ciudad perversa, sí, pagana, que había maltratado de una manera muy cruel al pueblo de Dios. Pero Dios le dijo, ve a Nínive y habla, que de aquí a un tiempo Nínive va a ser destruida. No quiso, se resistió. Y Jonás peleó con Dios. Y Dios le respondió de la manera siguiente: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Ahora, con el auge de la democracia virtual, es decir, de que todo el mundo puede opinar, nos damos cuenta de cuánta ignorancia hay, de que la gente no sabe discernir entre su mano derecha y su izquierda, y pareciera como si aún dentro del mismo campamento cristiano no hay esa capacidad de discernir, esa capacidad discriminatoria. Entonces, hoy más que nunca se necesita, por esta ignorancia, que la verdad de Dios sea presentada. ¿Y quiénes deben presentar esto? Los ilustrados de Dios. Entonces, como instrumento de Dios, no podemos, como lo hizo Jonás, rehuir, traer luz a los hombres que están en tinieblas y que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y ellos viven y juzgan de acuerdo a la luz que tienen, y peor aún, cuando no tienen ninguna. Los que son llamados luz del mundo, los ilustrados de Dios, no se pueden esconder entonces. Antes bien, deben irradiar la luz del conocimiento de la verdad de Dios a los que están en el error. Lo que sucede en el contexto del Estado afectará positiva o negativamente a los creyentes y a la iglesia. Por ejemplo, la despenalización del aborto. La gente se tornará más insensible. El matrimonio entre homosexuales, eso afectará las mentes de los niños. El trabajo deberá ser más arduo. La libertad de culto. Sí, bajo el concepto de discriminación, tratan de neutralizar nuestras libertades para poder expresarnos. Dos extremos entonces
que se deben evitar. En primer lugar, los que dicen que no debemos involucrarnos en ningún tipo de asuntos sociales o asuntos políticos, ya que nuestro reino no es de este mundo. Además dicen, la relación iglesia y Estado debe permanecer separada. Este extremo lleva a la enajenación por un lado y por otro lado es una expresión de antipatriotismo y una expresión de ingratitud. Por ejemplo, están los que no votan, son religiosos. Rusia neutralizó a estos antipatrióticos. Tienen la Biblia, pero no les interesa nada. Pero sin embargo, disfrutan del buen orden, de la policía que cuida nuestras casas, de las Fuerzas Armadas que cuida nuestras fronteras, del orden en el aspecto económico que regula los bancos, el Banco Central, la dirección del honorable presidente. Es una ingratitud. No tenemos que ver con eso. Oye, si todos fueran de esa secta, estaríamos perdidos como nación. Es un extremo que debe evitarse. En segundo lugar, el otro extremo induce a las iglesias y a dirigentes a incursionar en política partidista, desviando así el propósito de Dios para su iglesia, llevándola al secularismo y a la mundanalidad. Ciertamente nos vemos tentados cuando vemos que nuestras libertades pueden perecer, o que puede instaurarse un régimen cruel, malvado, criminal, homicida. Vamos a involucrarnos. No, un momentito. El efecto de la iglesia debe de ser secundario, un efecto secundario. El primer efecto debe de ser predicar el evangelio. Ahora, entiéndame, ¿qué tipo de evangelio es? Todo el consejo de Dios. Porque si usted solamente habla del cielo y se olvidó de la tierra, usted no está predicando el evangelio. Porque la piedad tiene promesa para esta vida y para la venidera. Es decir, que nos interesa lo que está pasando aquí y debemos de ser influencia. Y ese es el propósito de Dios, dice la Biblia, para que vivamos quieta y reposadamente. Todo el consejo de Dios. Como luz, los ciudadanos del reino están llamados a alumbrar con el conocimiento de la verdad de Dios y detener conceptual y moralmente el avance de las tinieblas. En sentido práctico podemos decir que la iglesia como institución divina, como cuerpo, no está llamada a incursionar en asuntos políticos. Su misión fundamental es la de presentar el evangelio a toda criatura, estoy subrayando, y equipar a los creyentes para la obra de ministerios. Su visión y estrategia deben limitarse a esto. Entonces, ¿cómo lograr salar y cómo lograr alumbrar? Convenciéndonos o persuadiéndonos de que no hay otra verdad fuera de la verdad de Dios, viviendo a la luz de esta verdad y permeando nuestra ética y estilo de vida en cada extracto o nivel social del lugar donde nos ha tocado desempeñarnos. Si no salamos, sería una contradicción. Tenemos una verdad, pero que no opera. Entonces, cada cual, usted es abogado, usted es cristiano primero. Usted es médico, usted es cristiano. Usted es ingeniero, usted es obrero e incluso usted es político. Sí, porque como dijo el pensador de Grecia, después de la filosofía, dijo él, la política es la ciencia más noble. No, que la política no sirve. Sin política no tendríamos todo este orden. Eso es el diablo, el enemigo, el averno, el Apolión, que ha sembrado en esto, en la mente de la persona, que la política no sirve. No, es un error. Todo lo contrario. Es noble, es una ciencia noble. Yo diría que la primera ciencia noble es la teología. La filosofía es importante y la política también. Entonces, en todos los niveles, el Hijo de Dios está llamado a ser de influencia. Dos maneras de alumbrar el mundo. El mundo es alumbrado por el testimonio de santidad de los creyentes y por el conocimiento de la verdad que irradian. Es penoso y hasta vergonzoso ver
a llamados cristianos a hablar de manera inapropiada del orden de autoridad establecido por Dios. Hablan mal de las autoridades superiores y dan la impresión como si los gobernantes fueron colocados por otra fuerza y no la de Dios. Como dice Judas 1:8, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. El Señor Jesucristo fue enfático al decir: vosotros y solamente vosotros sois la luz del mundo. Este es el énfasis del texto. Esta exclusividad, que podría ser interpretada por muchos como jactancia evangélica o cristiana, nos compromete. El verdadero conocimiento y la verdadera sabiduría se encuentran en Dios y en su palabra. Ningún psicólogo puede hablar con más propiedad acerca de la naturaleza y condición del hombre que un cristiano. Solamente basta con leer Romanos capítulo 3, versículo 10 para darnos cuenta de esa visión antropológica. Ningún abogado profesional del derecho puede hablar de justicia y equidad como lo haría un sencillo cristiano al conocer y citar el decálogo de Moisés. Ningún sociólogo o politólogo podría hablar con más propiedad del Estado y del orden de autoridad como lo haría un cristiano, tan solo leyendo Romanos capítulo 13. Entonces, ¿por qué esconder la luz debajo del almud? Que se levanten los ilustrados de Dios y tracen las reglas o pautas que deben regir a los hombres. Pero todo esto va a depender de la cosmovisión que se tenga. El Señor Jesucristo dijo: si tu ojo es bueno, está lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo está en lente. Es decir, cómo se miren todas las cosas. Y qué importante es esto para el pueblo de Dios. ¿Qué es la cosmovisión? Es la manera o forma como vemos la vida o el mundo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. La obra poderosa de regeneración operada por el Espíritu Santo ha transformado no solamente el corazón, sino también la mente. Es por esto que ahora podemos ver diáfanamente todas las cosas. Ahora veo todo claro. Sí. ¿Cuántas personas por causa de la regeneración y de ese cambio de mente pueden ver todo claro? Un cristiano ve todo claro, no se asusta, no se impacienta en medio de este proceso. Y en este día en particular, el cristiano está confiado porque Dios está en su trono. Ciertamente, Él quita reyes y pone reyes. Sí, para bendición o para maldición. Pero estamos confiados de que Dios hará bien a nuestra amada nación, a nuestra amada República Dominicana. El doctor Grady McMurtry, científico creacionista, al hablar de este asunto dijo: tu fundamento de pensamiento va a determinar tu cosmovisión. Y tu cosmovisión es como un lente en tu ojo. Es un lente por medio del cual miras al mundo. Si tu fundamento de pensamiento es la evolución, entonces tu lente tendrá una forma particular. Y cuando mires por medio de ese lente, vas a mirar que el aborto, la eutanasia, la homosexualidad, la pornografía, la violencia y el racismo están bien. Si tu fundamento o pensamiento está basado, o mejor dicho, si tu fundamento de pensamiento está basado en la creación, va a variar la forma de prescripción de tu mente. La homosexualidad, la pornografía, la eutanasia y el aborto se verán como pecados o crímenes, y el vivir sin leyes será incorrecto, y tú sabrás el porqué. Nuestra creencia de los orígenes, de dónde venimos, afectará el tratamiento que demos a los asuntos o problemas sociales. Va a determinar en cómo pensamos y en cómo vivimos, pero también va a afectar nuestra perspectiva hacia dónde nos dirigimos. Cosmovisión del Estado. Es lamentable que la cosmovisión en cuanto al Estado de una gran cantidad de cristianos que asumen la Biblia como su regla de fe y conducta sea secular. Hablan y viven como los del mundo, con una apariencia de superespiritualidad. Y entonces, para descalificar a los que exponen el consejo de Dios en cuanto a este tópico, dicen que no debemos mezclar la religión con la política. Qué bueno es saber que Pablo no pensaba así. Inspirado por el Espíritu Santo, le atribuyó a Dios el origen del Estado, cuando en Romanos capítulo 13, versículo 1 escribió: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
Nuestra cosmovisión acerca del Estado, si es bíblica o secular, determinará nuestra mentalidad hacia los que gobiernan o a los que aspiran a gobernar. Si nuestra visión del Estado es secular, ¿cómo interpretaríamos y aplicaríamos 1 de Timoteo 2:2 cuando dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres y por los que están en eminencia? La idea del texto es que oremos no solamente por su salvación, sino que también para que Dios les dé gracia y sabiduría. Oiga cómo concluye: para que vivamos quieta y reposadamente. En el bien de ellos está el bien nuestro. Finalmente, el gran privilegio de votar. En el libro de Jueces se dice lo siguiente: en aquellos días no había rey en Israel, y cada cual hacía lo que bien le parecía. Hay un movimiento conceptual denominado movimiento anárquico. Y hay personas que son anárquicas no de manera conceptual, sino de manera práctica. ¿Qué trae la anarquía? Que cada cual haga lo que bien le parezca. Un caos, un desorden. No hay protección, no hay seguridad. Nosotros somos amantes de lo bueno, de vivir quieta y reposadamente. En tal virtud, nos complace saber que tenemos un poder llamado el Poder Judicial, de personas que administran justicia, imperfectos. Hay jueces muy buenos, íntegros, hay jueces que no son tan buenos. Todo va a depender, uno, de la gracia común y de la influencia cristiana, y por qué no, hasta de la libertad que tiene el individuo para decidirse por lo bueno o por lo malo. Pero nos complace la justicia, porque Dios es justo. Pero ese poder judicial, según la sabiduría humana, y por qué no hasta divina, proviene del poder legislativo, acompañado del poder ejecutivo. Qué bendición que nosotros podemos ser parte de ese proceso, porque el voto suyo y el mío cuenta. Que Dios le ayude y que le dé sabiduría para poder entender la dimensión de esto. Permítame darle un avance de la exposición dominical y con esto cierro. En la carta de Pablo a los tesalonicenses, Pablo escribió de la manera siguiente, capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esa es la visión cristiana. Esa es la cosmovisión cristiana. Observe usted, que procuréis tener tranquilidad. Esa debe de ser la preocupación de todo hijo de Dios. El hijo de Dios sabe subsistir en medio de una tiranía como la que vivió Pablo. Estaba gobernando un déspota. Y Pablo dice, se puede vivir en tranquilidad en medio de un régimen despótico. Cuando hay tranquilidad, entonces hay productividad, la paz social. Gracias a Dios por nuestra nación y por la paz social que gozamos hasta el día de hoy. Por eso hay abundancia. Dice, y ocupaos en vuestros negocios. Iglesia Bíblica de la Gracia, por ejemplo, es una iglesia productiva. Los hombres de esta iglesia ofrendan su tiempo. Hay que ver cuánto vale la hora de un hombre de Iglesia Bíblica de la Gracia. ¿Cuánto vale? No cobran, sirven, son voluntarios, ofrendan además. ¿Por qué? Porque hay una estructura estatal del gobierno del Estado y del gobierno per se que permite a estos hombres desarrollarse, viajar al interior, viajar fuera del país, servir en la milicia, servir en una oficina, servir como obreros, servir como médicos, servir como abogados, como jueces, en fin. Se ocupan de sus quehaceres y tienen familias estables. Pueden ir a un restaurante, además de venir a la iglesia. Pueden ir hasta un resort, porque tienen para ello uno más que otros. O pueden simple y llanamente ir a un parque y disfrutar en el parque con libertad.
Esa es la voluntad de Dios. Comparten la palabra, traen personas para que escuchen la verdad de Dios, se constituyen en ejemplos. Esa es la idea. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis, ¿cómo? Honradamente. De tal manera que haya un testimonio poderoso para con los de afuera. Que Dios bendiga su vida. Que Dios bendiga a nuestra nación. Y que el evangelio pueda correr en medio de la tranquilidad. Si no hay tranquilidad, como quiera correrá. Pero preferimos la tranquilidad a la intranquilidad. La paz al caos. La anarquía no la queremos. Lo que queremos es el orden de Dios. Porque el enemigo se mueve en el desorden. Dios se mueve en el orden. Padre, gracias. Gracias por esta hora y gracias por este momentito con nuestra nación y el mundo. Gracias por este momentito con tu pueblo, amado. Danos sabiduría a todos y que sepamos siempre aprobar lo mejor. Bendice a nuestro presidente. Bendice al presidente de la Junta Central Electoral, al que dirige la Policía Militar Electoral, a los candidatos que han llevado sus propuestas y bendice a los que van a votar. Líbralos de contaminación viral. Dale salud y dale conciencia clara de por quién votar. En el nombre de Jesús. Amén.